viendo este de aquí, ¿eh? Como les digo, la asistencia vamos a tomarla al último. A eso algunos compañeros también pueden seguir ingresando. Bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de átomo, ¿no? Rápido se nos viene algunas cosas que aprendimos en colegio, en la escuela, ¿no? El hecho de decir que el átomo es la estructura más pequeña que se conoce en la naturaleza, el origen en realidad de la materia, que hasta cierto punto químicamente es indestructible, no se la puede separar de forma del punto de vista químico, pero desde el punto de vista físico sí se puede hacer algunas alteraciones dentro del mismo, ¿no? Bien, entonces, debido a esto, vamos a ir viendo un poquito de historia en torno a la estructura atómica, ¿no? Entonces, dentro de esto, primero, uno de los primeros eh, químicos físicos reconocidos dentro de el estudio del átomo como tal, tenemos a John Dalton, quien ya sí postula, ¿no? El hecho de que la materia está formada por partículas diminutas, en este caso ya le ponen ya el nombre de átomos a estas partículas, ¿no? Ya nos manifiesta también que todos los átomos de un determinado elemento son semejantes y distintos a los de otro elemento, ¿no? Y eso lo va a hacer que cada estructura o cada materia formada por estos átomos tenga ciertas características. Que los átomos sean estos de dos o más elementos diferentes, se van a poder cambiar de lugar formando nuevos compuestos, y es lo que nosotros llamamos como oxidación y reducción dentro de una ganancia o pérdida de electrones, donde hace formar, hace que cambie la estructura de un átomo. Estos compuestos determinados siempre están formados en realidad por el mismo tipo de átomos, y siempre contiene el mismo número de cada tipo de estos de aquí, ¿no? Van a ser muy semejantes en todos los átomos de esta misma estructura. Una reacción química como tal, lo que va a poder hacer es una reorganización, va a poder generar una separación, una combinación de átomos a nivel de los electrones, sobre todo de la última capa, que vamos a ir viendo más adelante. Durante una reacción química, no se crean en realidad ni se destruyen estos átomos, simplemente hacen ciertos cambios que permiten que se formen nuevas moléculas. Entonces, un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. Este va a mantener su identidad y sus propiedades. No es posible ya dividirse mediante procesos químicos, como hemos dicho. Sí se los puede hacer hasta cierto punto mediante procesos físicos, en hecho de separación de electrones y sobre todo el poder romper ese núcleo atómico para generar unas grandes explosiones dentro del mismo, por la liberación de energía que esto genera. Ahora, cuando hablamos de las estructuras del átomo, hay diferentes postulados que se generaron en su momento de cómo se iban a formar o cómo iban a estar dispuestos estas estructuras subatómicas dentro del átomo. Entonces, las partículas atómicas como tales, Thomson ya descubre las partículas con carga, en este caso, negativas, en este caso son los electrones, ¿ya? Y que también el átomo es eléctricamente neutro, es decir, había un balance dentro de las estructuras de carga de este, ¿no? También contenían partículas de carga positiva, por ese motivo son estructuras de una carga electroneutra por el balance que tiene dentro del mismo átomo, ¿no? Por otro lado, Rutherford ya continuó con los experimentos de estas partículas atómicas y llegó a conclusiones como que las partículas con carga positiva deberían estar dentro del núcleo, un área que ya la denominó así, y por lo tanto las partículas con carga negativa se van a encontrar hacia la periferia, ¿no? Alrededor del núcleo.
simulando lo que nosotros conocemos como un sistema solar, básicamente, ¿no? Dentro del centro tenemos el Sol, pero acá en este caso tenemos el núcleo. Debido a que las masas del núcleo eran mayores a la de las masas de los protones, se predijeron en realidad la existencia de unas partículas sin carga. Es decir, a pesar de que ya se conocía la masa del núcleo, se podía conocer la masa de los protones, pero aún así el núcleo era mucho más grande que los protones. Tenía una mayor masa. Entonces se decide, o se pensó en ese momento de que debía existir otra estructura que compense esa diferencia de masa. Entonces ahí aparecen los neutrones. No teníamos los protones, suponiendo 15, tenemos una masa nuclear de 30. ¿Dónde están los otros? Son los otros 15, ¿ya? Que se asume que es la relación, ¿no? Dentro de esto podemos ir catalogando ya las diferentes teorías de estructuras atómicas, eh, cómo fueron representadas en su momento, ¿no? Dalton representa una estructura única, pequeña, con características redondeadas, en donde no se, simplemente era una masa, ¿ya? Una masa única, ¿no? Para esto, ya más adelante, Thomson ya representa a las cargas positivas y las cargas negativas, pero de forma dispersa, ¿ya? Hasta ese momento no se conocía la existencia de un núcleo, ¿ya? Y tanto así que nosotros hablábamos, o se hablaba en esa época de, hacían referencia un budín con pasas, ¿no? Cuando ustedes preparan un pastel y ponen pasas, esas pasas salen dispersas por todos lados, sin un orden específico, y eso es lo que se semejaba a Thomson hasta ese momento, ¿no? Luego Rutherford ya determina que hay un núcleo en donde, donde se encontraban los protones como carga positiva, estaban los neutrones y los electrones hacia la periferia, pero obviamente no había una forma de definir su ubicación. Luego viene ya Rutherford, quienes ya proponen, ¿no?, el hecho de que hay un núcleo y hay unos electrones que giran alrededor en diferentes niveles, ¿no? Y esos niveles son equidistantes, con un núcleo central y que giran alrededor del mismo. Y obviamente ya Schrödinger, mucho más adelante, ya en 1926, ya postula, ¿no?, que tenemos un núcleo. A ese núcleo alrededor hay diferentes niveles o capas en donde se encuentran los electrones, los cuales giran alrededor de él en forma de eje central, con un eje central que es el núcleo, ¿no? Y hace esta simulación, ¿no? Tenemos el núcleo en el centro con una serie de electrones que se van a ir dirigiéndose afuera, ¿ya?, donde están ubicados girando alrededor de ese núcleo. Entonces, la estructura atómica como tal, se considera que hay un núcleo central, el cual tiene una carga positiva, una carga neutra, y un electrón de carga negativa que se encuentra hacia la periferia, con áreas que están más cercanas hacia el núcleo, en donde aumenta su poder de atracción y donde genera una mayor fuente de calor y emite radiación, ¿no? Mientras más cercano hacia el núcleo se encuentra, es capaz de emitir radiaciones. Mientras más lejano del núcleo se encuentra, es capaz de generar unas descargas eléctricas. Entonces, estas partículas subatómicas fundamentales del átomo, en este caso, eh, con las que cuenta un átomo, vemos que en la corteza o nube se encuentra, en la parte más exterior, y se encontramos los electrones. En el núcleo, que es una parte central del átomo, en donde vamos a ver tanto los protones como los neutrones. Entonces, esto de aquí van a tener los protones una carga positiva, perdón, los electrones una carga negativa, y los neutrones sin carga. Cada uno de estos elementos tiene una masa. eh, Ahora, los protones como los neutrones tienen la misma masa. Tienen una masa igual, pero tienen una masa relativa diferente. Y lo vemos acá en representación en el esquema, ¿no?
Ahora, estas partículas subatómicas, tanto el electrón que tiene su carga negativa, su protón con carga positiva y neutrón con carga neutra, tienen una masa aproximada, en el caso del electrón, 0.00054 nanodaltons, y el protón tiene una carga de 1 y un neutrón tiene una carga de 1 también, ¿no? Hablando de la masa, más que todo la masa. Recordemos que tanto el protón como el neutrón tienen la misma masa, tienen una misma masa. El número atómico, por otro lado, todos los átomos, en realidad en un mismo elemento químico, tienen un núcleo, en el núcleo un mismo número de protones. Eso ya establecido, el mismo número de protones no va a variar. Y este número se va a caracterizar en cada elemento y lo distingue de los demás, ¿ya? Y él se lo conoce como número atómico. Eso lo representa en realidad con la letra Z, ¿no? Los átomos son eléctricamente neutros debido a que tienen igual número de protones y electrones. Entonces se contrarrestan las cargas que tienen estos.